versículo 15. Dice la Biblia: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Edén significa delicia o paraíso. Entonces Dios puso al hombre para que lo labrase y lo guardase. Hay algunos piensan que el trabajo es parte de la maldición de Dios. No es cierto, porque Dios le encargó a Adán para que trabajara la tierra, guardase el huerto antes de la caída. Entonces es parte del plan de Dios. Imagínense el hombre sin responsabilidades, sin trabajo. Sería una vida aburrida. Estaría el hombre lleno de depresión, de desesperación, si no pensemos lo que está pasando con la pandemia. Gracias a Dios por el trabajo. Entonces, Dios puso al hombre en el huerto y a la mujer y le encargó esa responsabilidad de guardar, de trabajar la tierra. De esa manera dignifica al hombre. Y de allí vemos lo que dice el versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Si uno nota en el 1:31, dice que Dios hizo todas las cosas y vio lo que había hecho, era bueno en gran manera. Pero cuando voltea a ver a Adán solo, entonces dijo: no es bueno que esté solo. Inmediatamente sabemos lo que sucede. Empieza a formar a la mujer de la costilla de Adán. Prácticamente dice el versículo 41, que de la costilla, tomó de la costilla a la mujer, saca de la costilla de la mujer y se lo entrega a Adán. Quiero que notemos, profundizamos un poquito más. Cuando Dios hace al hombre y luego a la mujer, el comentarista Matthew Henry, no sé si se pronuncia así, Mateo Henry, él de una manera poética dice que Dios hizo al hombre y no lo tomó de la cabeza para que ella no se enseñorease sobre él, ni la tomó de sus pies para que él no la pisoteara, la tomó cerca de su corazón para que lo pudiera amar. Bueno, eso es lo que dice de una manera poética este comentarista, y tiene razón. Entonces vemos cuando Dios hace al hombre y le da le acerca a la mujer, dice: hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta sería llamada varona, porque del varón fue tomada. Del hebreo varón ish y varona isha, que de ahí viene la palabra mujer, que significa suave o delicada. Quiero que notemos, Dios hizo al hombre y luego hizo a la mujer. Por eso la igualdad de género es una perversidad, es algo obsceno, absurdo. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo hombre, y luego hizo a la mujer. No hizo muchas para un hombre, sino que una mujer para el hombre. Y luego dice el versículo 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando la mujer se casa,
cuando la pareja, el matrimonio se unen, el matrimonio, para que se unan para vivir como matrimonio, lo correcto es que ambos, tanto él y ella, no vivan en la casa de los papás. ¿Hay que imprimirla? Vivir en la casa de los padres es motivo de muchos problemas. Oye, ¿y cuando yo quiera hablar? ¿Dónde está mi? Cuando Iliana, nuestra hija, se casó, yo le dije, pues ya si tienes dónde ir a vivir, adelante. Y cuando el hijo se casó, lo mismo le dijimos, aquí no vas a motivo de mucho conflicto. Entonces el texto dice que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces en estos versículos vemos cómo Dios instituye el matrimonio. Como primera institución instituye el matrimonio para el bien de él. No es bueno que esté solo. Es decir, la mujer es el complemento. Sin la mujer, el hombre es incompleto. Es incapaz de salir adelante. ¿Cómo lo podemos ilustrar? Por ejemplo, ahorita la que acomodó todo para que yo esté aquí al frente de ustedes es mi esposa. Cuando yo subía estaba puesta la cámara, la pantalla, y solamente me senté para hablar con ustedes. Ella es capaz de entrar y de hacer lo que yo no puedo hacer. De hecho, sí lo puedo hacer, pero me da flojera. Entonces digo, pues hazlo tú y adelante. Entonces, siempre el hombre va a necesitar de la mujer, aunque también la mujer va a necesitar del hombre. Es un complemento, se complementan. Es lo que entendemos a la luz de la Biblia. Tenemos que resumir el capítulo 2. De esa manera terminamos el capítulo 2 y entramos en el capítulo 3. La desobediencia del hombre. En el versículo 1 vemos aquí a dos personajes y más personajes. Primero vemos a la serpiente. ¿Quién es la serpiente? En el Nuevo Testamento dice que la serpiente es, más adelante lo dice también, es Satanás. Pero en el Nuevo Testamento dicen que es la serpiente antigua, el dragón, el diablo. ¿Me escuchan, hermanos? Amén. Aquí me dicen que no se escucha bien. Se escucha bien. ¿Sí se escucha? Hay diferencia con los micrófonos abiertos, porque Hay no han dos. cerrado todos, pero sí Hay se oye algunos bien. micrófonos que están abiertos y es lo que no deja escuchar bien. Entonces, por favor, que cierren los micrófonos. Una pregunta. Ajá. Bueno, debe haber un administrador, él tiene la posibilidad de cerrar todos los micrófonos. Ajá. Sería el hermano Javier. Creo que Javier se llama. Sí, hermano No me acuerdo su nombre. Sí, hermano Javier. Hermano, para que cierre usted los micrófonos. Gracias. Entonces regresamos en el versículo 1. La serpiente se refiere a Satanás en pocas palabras. Quiero que notemos que en el mismo versículo habla de la mujer, de Eva. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Fíjense, le dice a la mujer. La pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? La mujer estaba sola y aprovecha el diablo que se posesiona en la serpiente. Y la serpiente habla porque es poseída por el diablo. Entonces habla y empieza a seducir a la mujer. Satanás calumnió la bondad de Dios. Lo que le quiso decir a la mujer que Dios no es digno de confianza. Dios es poco generoso y limita la libertad. Sin embargo, él se presentó como
como el bueno, Dios como el malo, como el tirano, Él como el bueno. Y quiso decir, yo soy el que estoy interesado por ti, por ustedes. Yo soy diferente a Dios. Es la idea que presenta la serpiente, el diablo, a la mujer. Pero tenemos que seguir preguntándonos, ¿dónde estaba Adán? Saben que las infidelidades, los pecados que se cometen en el matrimonio consiste en que el hombre descuida a la mujer. Cuando el hombre está solo y la mujer sola, entonces hay un peligro serio, y eso es lo que le pasó a la pareja. ¿Quién debe de ser responsable inmediato? Adán, porque él era cabeza de la mujer, pero también ella es responsable. Él por abandonar, por dejar sola a la mujer. Ella, porque ¿qué tenía que hacer? ¿Qué debería de hacer la mujer? Pues la mujer pedir auxilio, acudir al hombre y decirle, la serpiente me dijo esto. Cuando él o ella guardan secreto, tarde o temprano se descubre y vienen muchos conflictos. Entonces, aprovecho para decirlo que nosotros, los que estamos casados, los matrimonios, deben de cuidar esa parte. No descuidar. El hombre no debe de descuidar a la mujer y la mujer no debe de descuidar al hombre. En otras palabras, deben de cuidarse mutuamente. Entonces vemos aquí a la serpiente, a la mujer, la serpiente seduciendo, engañando de una manera tan sutil. Pablo dice a los corintios que Satanás es como un ángel de luz. Presenta las mentiras como si fueran verdades. Esa es la sutileza, la táctica del diablo. Entonces, en el capítulo 3, vemos la caída del hombre. Lo que Dios había hecho bueno, Satanás viene y causa estragos. Entonces, después vemos al hombre que tuvo que ser reprendido por Dios. Fíjense lo que dice el versículo 8. Dice el versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es interesante notar, hermanos, que Dios es el que toma la iniciativa. Sabiendas que Adán y Eva habían pecado, Él, como todos los días, como todas las mañanas, Dios nuevamente baja y empieza a hablar al hombre y a la mujer. Dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La que tomó de la fruta del árbol fue Eva. Pero Dios no iba a acudir a Eva porque Adán era el responsable. Entonces tenía que acudir con el responsable. Pero noten, le dice, ¿dónde estás tú? Es importante que nosotros consideremos que Dios es el que toma la iniciativa. De hecho, la salvación del hombre es iniciativa de Dios. Aquí podemos entender el texto como la teología de la búsqueda. Dios bajando, Dios llamando, pero también veamos cómo se dirige Dios al hombre. No enojado, no implacable, sino con palabras, es una interrogación.
con palabras para que el hombre y la mujer pudieran reflexionar. Cuando yo leo este versículo, enseguida pienso en Lucas 15. En toda la Biblia vemos Dios tomando la iniciativa. De hecho, siempre Dios toma la iniciativa. De hecho, la salvación es por gracia en el Nuevo Testamento, pero resulta que también en el Antiguo Testamento, desde el Génesis. Alguien dijo que el pecado empezó en el huerto y el remedio también. Dios puso el remedio antes de que entrara el pecado. Entonces aquí vemos a Dios llamando, a Dios buscando. ¿Dónde estás tú? Y responde el hombre, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Noten la consecuencia del pecado. Noten lo que produce desdicha, produce vergüenza, produce miedo. Tuve miedo. Un día antes, Adán y Eva no tenían miedo. Disfrutaban de la comunión, platicaban con Dios, Dios les hablaba y el hombre respondía. Y resulta que ahora ambos estaban huyendo de la presencia de Dios. Y la pregunta, ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Pues nadie. Pero ahí vemos la condición del hombre. Ahí vemos la caída en el capítulo 3 de Génesis. Consideramos el versículo 15 y dejo un espacio si hay algunos comentarios para seguir adelante. En el versículo 15 alguien le llamó el protoevangelio, el primer evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, de la descendencia de la mujer, Jesucristo iba a nacer y Jesucristo nació. Y en la cruz, Jesucristo le da un golpe mortal a Satanás. Pero también Satanás le infringe un sufrimiento al Señor Jesucristo. Aunque tenemos que entender, Jesucristo fue a la cruz, pero no fue vencido por el diablo. Más bien, si analizamos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, dice la Biblia, dijo Cristo, tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces entendemos que Satanás solamente fue un instrumento de Dios. Podemos entender que Dios puede usar hasta el mismo diablo para sus propios propósitos, porque Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera. Y entonces entiendo yo aquí que Satanás es un títere de Dios. Pero en este versículo 15 se cumple precisamente lo que sucedió en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, preguntas, algún comentario que tengan en relación a lo que estamos viendo. Vamos un poco rápido porque son 39 libros y tenemos que procurar terminar, y si no tenemos que resumir lo más que se pueda. ¿Algún comentario? Si no entramos en el capítulo 4, vemos el desarrollo del pecado. La pregunta que tenemos que hacer, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y acepta la de Abel? Y tenemos que, dice el versículo 2, después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová,
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Puede entender esto cuando vemos lo que dice Juan, primera de Juan 3:12, dice que las obras de Caín eran malas y las de sus hermanos, de su hermano, eran justas. En otras palabras, Caín, dice la Biblia que Dios vio la ofrenda de Caín, pero antes vio a Caín y después vio su ofrenda. Y a ver y luego ve su ofrenda. Primeramente vio el corazón, vio las intenciones, vio también Hebreos dice que Abel ofreció una ofrenda a Dios, pero basado en la fe que él tenía. Y sin embargo, Caín ahí vemos la dureza, la malicia de su corazón, su incredulidad, su desobediencia. Y por eso Dios rechaza. Pero también entendemos a la luz de la Biblia que cuando Dios se dirige a Caín, lo hace también para que él pudiera reflexionar. Y más adelante le dice, tú puedes dominar el pecado si tú quieres. Pero si te dejas, el pecado está a la puerta y se puede balancear a ti como una fiera para devorarte. Entonces nosotros tenemos con la dirección de Dios podemos nosotros tomar la decisión, sea de obedecer o rechazar la gracia, rechazar la palabra del Señor. De hecho, la salvación del hombre viene de parte de Dios y es por gracia. Pero también el hombre puede tomar la decisión de aceptar o rechazar la gracia del Señor. Pues aquí Caín decidió tomar el camino equivocado. Entonces en el capítulo 4 vemos a Caín y a Abel. Caín mata a su hermano, como dice Juan, porque era pues del maligno. Tomó la decisión equivocada. Como dije, aún así Dios acude a Caín, paciente, haciendo que Caín reflexionara, pero sabemos que él tomó la decisión incorrecta. Entonces estamos aquí en el capítulo 4 y analizamos precisamente la forma como Caín tuvo que salir huyendo. Viene una pregunta y luego se repite por equivocación. Ahí sí no sé qué pasó. No sé qué pasó. Dice otra vez, es la misma pregunta. ¿Quién fue la esposa de Caín? Pues la última pregunta, pues no hay que hacerle caso. ¿Quién fue la esposa de Caín? Pues la respuesta es muy sencilla. La primera pareja fue Adán y Eva. Entonces, Caín se casó con una de sus hermanas, porque más adelante dice la Biblia que Adán tuvo más hijos y también hijas. Pues, lógicamente no había otra pareja más que solamente Adán y Eva, y él se casa con es muy simple entender esta verdad. Entramos en el capítulo 5. En el capítulo 5 vemos los descendientes de Adán. Hermanos, yo sé que, bueno, yo les dije que leyéramos de aquí a diciembre, de Génesis a Deuteronomio, entonces debe estar familiarizado. El capítulo 5, si ustedes notan, yo le llamo
un cementerio de nombres. El común denominador en el capítulo 5 es vivió, engendró y murió. Y así menciona nombres y más nombres. Pero resulta que cuando uno entra en el capítulo 21, cambia de una manera interesante. Ya no habla ahí de que vivió, engendró y murió, sino que vivió, engendró y se lo llevó Dios. Nos estamos refiriendo a Enoc. El versículo 21 dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. En estos versículos, en la vida de Enoc, hermanos, puede salir un hermoso sermón cuando uno toma en cuenta la vida de este hombre. Se atrevió a ser diferente. Que vivió una vida piadosa, íntegra, tomó la decisión, vivía en una generación mala, perversa. Entre todos, él decidió, porque también, como dije, buscar a Dios es asunto de decidir. Vivir una vida diferente es un asunto de elección. Y Enoc dijo, yo prefiero vivir una vida diferente. Hay una información extrabíblica que dice que en una ocasión Enoc salió a caminar con Dios. E iban caminando, practicando, porque gozaban de una buena relación, compañerismo. Y resulta que llegó la tarde y Enoc se asusta y dice, ya se me hizo tarde, voy a regresar a casa. Y Dios le dijo, pues la mía está más cerca, quédate. Y se quedó Enoc con Dios. Repito, es una información. Una forma más de entender, casi de una manera poética también esta narración. Podemos entender lo que eso no está en la Biblia. Pero lo que está en la Biblia es que Enoc fue completamente diferente a los de su época. En este capítulo vemos nombres y más nombres de hombres que vivieron, engendraron y después murieron sin ningún propósito. Y Enoc quiso vivir una vida completamente diferente. Me encanta leer estos versículos y yo les invito a que saquen un bonito sermón en estos versículos. Vale la pena escudriñarlo a conciencia. Pasamos, hermanos, no sé si tengan algún comentario. Y no pasamos en el capítulo 6, la maldad de los hombres. Fíjense lo que dice en el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Nuestro presidente dice que el hombre, que los mexicanos somos personas buenas, que en esencia el mexicano es bueno. Bueno, quizás no ha leído Romanos 1:18 en adelante, no conoce la Biblia, por eso se atreve a hablar de esta manera. No es cierto. El ser humano en esencia está corrompido, una inclinación hacia
hacia lo malo, hacia lo perverso. Y es lo que nos dice el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Arrepintió, no como lo podemos entender que se arrepintió para ser el hombre. Más bien lo que quiere decir es que le causó dolor en el corazón, viendo la inclinación hacia lo malo. Le dolió. Pero también él tuvo que tomar una decisión. Y la decisión que tomó es destruir a todos con agua. Envía un diluvio. Y los únicos que se salvaron, ya conocemos la historia, Noé, Cam, Jafet y Sem, y la esposa de estos hijos y la esposa de él. 8 nada más. Entonces, como tarea yo les dije que vieran la medida larga. Después, cuando termina el hermano Rafael su clase, les voy a mandar la foto de una réplica del arca de Noé en el estado de Kentucky. Ahí van a ver una foto, no tomen en cuenta esa foto, solamente quiero mandarlos para que vean lo impresionante. Un poquitito de altura del arca, midió 13 metros de altura. Lo demás hay que investigar. Es una cosa impresionante. Entonces, cuando Dios quiso destruir al hombre, resulta que se acerca con Noé. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Otra vez, la salvación es por gracia. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis. La salvación es por gracia, no es por lo que nosotros hacemos. El hombre no puede salvarse, el hombre no puede buscar a Dios, ni lo intenta, ni puede. Dios es el que busca. Yo les dije hace ratito que cuando pienso en buscar a Adán, me viene a la mente Lucas 15, porque ahí vemos a una mujer que pierde su moneda, un hombre que pierde una oveja, un hijo que se aleja del padre. La mujer busca y encuentra su moneda. El pastor va en busca de su oveja y la encuentra. Y el padre espera la llegada del hijo. El padre es el que corre al hijo cuando el hijo viene hacia él. Entonces Lucas dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es Dios el que siempre está buscando, llamando, tocando, persuadiendo. Pablo dice que Dios como si rogase por medio de nosotros. Todo el mérito es de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nada de parte del hombre. El hombre nunca busca a Dios. Dios es siempre el que busca al hombre. Entonces dice el versículo 8 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ahí habla de sus características. Era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Y ahí vemos a sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Y
Sem viene precisamente de allí, nace más adelante, vamos a ver, Abraham, de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso a los judíos le llaman, se les considera de esa descendencia, de la descendencia de Sem. Entonces, este es el resumen, hermanos, del capítulo 6. Investiguen las medidas del arca de Noé, porque la Biblia dice que después de que Noé construyó, Dios ordenó a Noé que meta a los animales y luego él mismo cierra la puerta. Ahí termina la gracia, ahí termina la paciencia de Dios. Y sabemos que todos murieron excepto los 8. Y también ahí nos dice dónde voy a posar el arca después del diluvio. De hecho, estuvo ahí un poquito más de un año flotando el arca y hasta al final posar en el monte Ararat. Después de un poquito más de un año, sale Noé con su familia del arca. Eso lo dice el capítulo 5. Prácticamente durante 368 días estuvieron en el arca. Después de que Noé sale, después de capítulo 8, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Desde luego, no con agua, pero Pedro dice que el mundo va a ser destruido con fuego. Dios no va a destruir a la humanidad en el futuro con agua, pero sí con fuego. Porque Dios es un Dios santo, amoroso, pero también justo. Llega un momento que Él va a intervenir para la destrucción de los malvados. De esta manera concluimos con el capítulo 8. Y entramos, hermano, ¿alguien que quiera comentar algo? Hermano, No sí, sé hermano, si me perdí o no sé, pero entonces vamos a investigar las medidas del arca de Noé. Sí. Ok, perfecto, esa era Sí, la duda. Ajá, investigar las medidas. Sí, hermano. Una pregunta, pastor. Sí. Si en el capítulo 6 y versículo 6 dice usted, ese arrepentimiento no es arrepentimiento. Si el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿qué palabra sería para ese arrepentimiento, para diferenciarla del que sí es arrepentimiento? Lo que quiere decir que le pesó en el corazón, se entristeció por la forma como el hombre actuó, por la forma como el hombre se está comportando. Entonces no es arrepentimiento como lo entendemos en nuestro lenguaje, que nos arrepentimos y nos queremos, sino que le pesó, le dolió en el corazón el comportamiento del hombre. Ahora surge una pregunta. ¿Dios sabía que el hombre iba a comportarse de esa manera? La respuesta es sí. Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecer. Desde luego que sí. Dios es sabio, pero también Dios es soberano. De hecho, el apóstol Pedro dice
que antes que de la fundación del mundo, el Cordero ya estaba destinado. Es decir, antes de la enfermedad puso Dios el remedio. Lo que quiero decir es que Dios le dolió, le pesó, se entristeció por el comportamiento del ser humano. Como lo pensamos, lo entendemos nosotros, porque también la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Es decir, la Biblia no se puede contradecir, sino otra vez la palabra correcta sería le pesó. Pero como yo sé que el hermano Rafael me está escuchando, él puede sacarnos de esa duda. No sé si me oigo. ¿Mandé? ¿Se escucha? Sí, sí se ¿Sí me oye. oigo? Eso, ¿Mandé? se llama, eso que dice ahí que Dios se arrepintió, Ajá. se llama lenguaje. No podemos saber lo que sintió Dios. Sí es cierto. Quiere decir que sintió gran dolor en su corazón, que el hombre le había fallado. Dios, Él maneja todo, gobierna todo. Como dijera Manuel Bonilla, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Pero también Él, en su sabiduría, le dio al hombre libertad para escoger lo bueno o lo malo. No sabemos cómo se puede juntar eso, no me pregunten, nadie sabe cómo juntar eso. Pero para decirnos que Dios sintió gran dolor en su corazón, usa una palabra que nosotros conocemos. Entonces, eso se llama antropomorfismo. Tomar una palabra que nosotros conocemos y entendemos para hablarnos de Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ahí no había otra palabra que usar. Entonces Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Por eso se llama así antropomorfismo. Como cuando decimos, Dios está atento a tu oído. Dios no tiene oído. Dios mira atentamente al hombre. Dios no tiene ojos como los nuestros. Entonces ahí se usa esta figura que se llama antropomorfismo. Ya. Gracias, hermano. Bueno, pues gracias, hermano. Me deben una coca. Sí, está bien, hermano, pero yo no tomo coca. Bueno, entonces seguimos. ¿Quiénes son? Ya entramos en el capítulo 7, en el 8, en el capítulo 9, cuando Dios hace pacto con... Miren, hoy en día hay enseñanzas donde dicen que hay que hacer pacto, que el hombre puede hacer pacto con Dios. Yo sé que lo han escuchado. Haz pacto con Dios. Y eso no es cierto. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Dios es el que hace pacto con el hombre, porque Él es el que tiene el poder absoluto, la autoridad, la capacidad. Entonces, cuando vemos los pactos en la Biblia, siempre es Dios acercándose al hombre, haciendo pacto con el hombre, pero no el hombre con Dios. Es una mala interpretación, es una mala enseñanza creer que el hombre puede hacer pacto con Dios. Incluso han dicho, haz pacto con Dios y Dios te va a bendecir. Y dependiendo de tu aportación, de tu ofrenda, vas a recibir la bendición. No es cierto. No podemos hacer pacto, no podemos hacer convenio, no podemos... Incluso hay otra idea que dicen que tenemos que arrebatar las bendiciones que el diablo nos robó. Otra herejía. Es darle más importancia al diablo y no a Dios. Dios dice en Santiago que
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Todas las bendiciones vienen de parte de Dios. No podemos entenderlo. Entonces aquí cuando Dios hace pacto con Noé, es Dios el que se acerca. Entonces el hombre solamente acepta, recibe el pacto que Dios le ofrece. Entonces eso es lo que nos dice el capítulo 9 de Génesis. Y termino con el capítulo 9, hermanos, porque sí quiero llegar hasta en el capítulo 11, a menos que quiera alguien ampliar también esto del capítulo 9, del pacto. Si no, entramos en el capítulo 10, ahí vienen los descendientes de los hijos de Noé, ya lo mencioné, Sem, Can y Jafet. Y en Sem viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un libro que se llama Geografía Bíblica, no recuerdo su autor, no lo veo aquí, ahí nos habla de la descendencia de los hijos de Noé, y luego hay un mapa donde nos distribuye dónde están ubicados estas descendencias de estos tres, Sem, Can y Jafet. Es un libro viejito que se llama Geografía Bíblica. No lo veo aquí para darles el título, pero si lo pueden conseguir, pero después les puedo dar el nombre. También hermano Rafael les puede recomendar algo relacionado a eso, con el asunto de geografía bíblica. Entonces ahí vemos los descendientes de los hijos de Noé. Y entramos en el capítulo 11, la Torre de Babel. El pecado del hombre en el capítulo 11 es porque lo podemos nosotros resumir en tres partes. Primero, desobedecieron el mandamiento de Dios de esparcirse, de salir fuera de su lugar. Ellos prefirieron quedarse y quebrantaron allí el primer mandamiento del Señor. También lo otro, su motivación es la exaltación personal. Y lo tercero, excluyeron a Dios dentro de sus planes. Construyeron la Torre de Babel pues como su nombre lo dice, en Babel, que significa confusión. Me llama la atención cuando en el capítulo 11 habla de la Torre de Babel, que significa confusión, pero resulta que en Hechos 2, Dios unifica las lenguas para su propósito. Desde luego que no se unificó tal permanentemente, pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando viene el día del Pentecostés, empezaron a hablar los que habían llegado a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés, empezaron a hablar en diferentes lenguas. Son lenguas que hablaron y de esa manera los que habían llegado pudieran entender el mensaje. Los apóstoles hablaron diferentes lenguas, la lengua de los que llegaron para adorar. Y de esa manera, yo hago un contraste. En el capítulo 11, Dios confunde las lenguas, y en Hechos 2, Dios unifica en ese momento y para un propósito, para extender el evangelio. Y Babel significa confusión, Jerusalén significa paz, solamente como un contraste entre el capítulo 11 y Hechos 2. De esta manera, hermanos, terminamos. ¿Alguien quiere hacer últimos comentarios y después dejarle lugar al hermano? Y le regalamos 7 minutos al hermano para que nos invite un café después. ¿No? Vamos a orar para dejarle lugar al hermano. Padre, ayúdanos a entender tu palabra
sé con nuestras vidas y que podamos ser útiles, podamos servirte, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.